que es el principal gremio docente del país, y bueno, hay reclamos de aumentos salariales, restitución de Fondo Nacional del Incentivo Docente, bueno, y estuvimos hablando mucho respecto del tema de lo que pasa con a ver cómo te digo, la universidad concretamente en este reclamo de fondos que viene haciendo de hace rato. Bueno, vamos a ver primero qué está pasando con el paro, qué niveles de adhesión tienen en la UNSA en Salta. Así que Diego, como siempre, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Muy buenos Muy días, bien. un gusto estar conversando otra vez. Bueno, contanos un poco, ¿qué niveles tienen ustedes en este caso de adhesión en Salta? Mira, estamos teniendo casi total en lo que es el nivel preuniversitario, en nuestros secundarios, y Uh-huh. más o menos 50-60% en lo que es nivel universitario, así que por ahí un poquitito más chico que lo que vino siendo en la previa del tratamiento del veto en diputados y en senadores, pero sigue siendo un porcentaje interesante, ¿no? Sobre Uh-huh. todo en esta época que ya entramos como en recta final del año. Bien, en este caso a mí me resultaba, digamos, interesante ver, porque en definitiva hoy el paro no es tan solo por un reclamo, en este caso, de aumentos salariales, hay toda una discusión respecto al tema de la educación y del presupuesto. Sí, sí, la verdad que nosotros cuando hace, no sé, 2-3 semanas nos enteramos de que CONADU también planteaba un paro, perdón, CETERA planteaba un paro, nos pareció interesante también acordar una fecha y plantear un reclamo que más amplio, ¿no? Por eso hoy nos interesa poner en relieve este paro nacional educativo, donde no solamente las universidades, que hemos sido el factor más dinámico de la lucha este año, si no me equivoco, a nivel nacional, digo, también digo que se sumen los sectores de la educación obligatoria, primaria y secundaria, a través de CETERA y su gremio de base en toda la provincia, porque bueno, el problema no es solo de la universidad, quizás es tan abusivo lo que pasa del trato del gobierno con las universidades, que se pierde un poco de vista tratamientos igualmente arbitrarios, como pasó con la educación pública en todo el país, ¿no? Digo, no solamente por pautas que se imponen, que los gobiernos acompañan con sueldos a la baja, sino también con la eliminación del FONID, como a nivel nacional, y también el descuido presupuestario que sucede en todos los niveles de la educación. Por eso, digo, es mucho más amplio que nuestro salario, por decirte algo. Uh-huh. Hasta donde me acuerdo, la última vez que hablamos, el gobierno unilateralmente había otorgado un aumento salarial del 7%. Es así, ¿no es cierto? Claro, o sea, el gobierno lo publicitó como el aumento del 7%, pero en realidad son las cuotas, que era 1,3 junio, 1,3 julio, 1,3 agosto, lo anunció en agosto, digo, para que quede claro que veníamos 2 meses sin entrar aumento, y ahora en el mes de septiembre cobramos 1,2, y creo que para octubre viene otro 1,2, entonces digo, en toda esta sumatoria de aumentos que siempre van por debajo de la inflación mensual, llegamos a este famoso 7% que el gobierno anunció con bombo y platillo, pero a ese 7% de aumento en 5 meses, yo te puedo contraponer una inflación que acumulada es más de 10 puntos, o sea que nuevamente es pérdida, ¿viste? Diego, desde, digamos, de la llegada de Milei al gobierno hasta este momento, digamos, ¿qué pasó con el tema salarial, digamos? ¿Qué Nosotros, nivel de aumento tuvieron desde entonces hasta ahora? ¿Qué inflación, digamos, han estimado ustedes o qué pérdida de poder adquisitivo han calculado ustedes respecto digamos, hablo desde la llegada de Milei, para que no le demos tanta vuelta? sí, más o menos, digamos, la inflación de la llegada de Milei para acá fue más o menos 210 puntos, a ojo, ¿no? Un poquito más, pero ponerle que 210 y el aumento salarial acumulado 120, o sea que el desfasaje inflación-aumento del sueldo son 90 puntos más o menos, Uh-huh. pero en pérdida real
lo medimos de dos maneras. Por un lado, hoy, si quisiéramos cobrar lo mismo cobrábamos de poder adquisitivo con el sueldo de noviembre del 23, que es el último que pagó el gobierno de Fernández, hoy deberíamos tener un incremento ya 50% para decir el sueldo de octubre. Sí. Comprar lo mismo que compraba con el sueldo de noviembre de hace 2 años. Justo se interrumpió. ¿Me decías el 50%? 50. Si me dan un aumento sí. del 50 ahora, yo tengo el mismo poder adquisitivo que tenía en noviembre del 23 antes que asuma mi ley. Bien. Ahora, pero la pérdida acumulada en todos los meses, porque todos los meses hemos ido perdiendo, me da más o menos que el gobierno se quedó con 6 sueldos enteros de cada docente, de 6 sueldos sobre 21, 22 sueldos que cobramos por ahora, ¿no es cierto?, con el gobierno de Milei. Es un montón, o sea, es un montón de guita. Yo siempre hago el mismo ejercicio. Digo, a la audiencia que está del otro lado, no importa cuánto ganan, seguramente ganan menos de lo que merecen ganar, pero multipliquen ese dinero por 6, bueno, eso es lo que nos pasa a los docentes, lo que este gobierno desde que asumió nos retuvo, porque es así, el ajuste se pagó de esta manera, ¿no?, con los sueldos de los docentes universitarios, con las jubilaciones, con otros recortes que son tremendos para el país. Bueno, ¿el paro es nada más que hoy? El paro es nada más que hoy, en esta primera instancia. Mañana nosotros desde Conado Histórica tenemos otro plenario de secretarías generales, al cual, bueno, es virtual, así que estaré desde acá, desde Salta, digamos, para ver cómo seguimos esta secuencia de lucha. Vamos a tratar de discutir el plan de lucha hasta el 30 de octubre. Sabemos que están las elecciones legislativas en medio, somos presidentes electoralmente, pero no somos presidentes políticamente, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo opinando de política salarial, de política universitaria, y bueno, es una coyuntura interesante. Yo creo que si el gobierno, pasado el plazo reglamentario para promulgar y poner en marcha la ley de financiamiento universitario, que fue aprobada por el Congreso, vetada por el gobierno y ratificada por diputados y senadores, seguramente vamos a salir a la calle con un plan de fuerza duro, porque bueno, no solamente es presupuesto para las universidades, no solamente es nuestro salario, sino que también es una cuestión de funcionamiento de la democracia. Es la democracia la que, a través de sus mecanismos, aprueba una ley, la ley es vetada y la ley es ratificada. Entonces, tampoco un presidente puede hacer lo que quiera con el funcionamiento de este sistema que ya tiene más de 40 años, ¿no? Por suerte, ininterrumpidamente. Diego, gracias por atendernos como siempre, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento, hasta luego, adiós.